La mujer solo sirve para procrear y servir a su familia. Esta es una frase que se ha repetido desde los inicios de la historia y la cual, lamentablemente, puede ser escuchada hasta el día de hoy. El sexo es parte del ser humano, sin embargo, no siempre se le ha dado la importancia que merece. En la Edad Media, la desnudez era representación del pecado, la sexualidad significaba impureza, y la mujer no tenía ni voz ni voto para reclamar lo contrario. Es vergonzoso que el tabú de la sexualidad no se haya quedado en el pasado, junto con todas sus ideologías represivas. En cambio, muchas crecimos con pudor, como si hablar de nuestro propio cuerpo y sus sensaciones fuera algo incorrecto y digno de vergüenza. Se nos repitió 1000 veces que había que cuidar nuestra virginidad, o que si nos tocábamos nos podríamos contagiar de alguna enfermedad. Es importante empezar a hablar de la sexualidad para romper con todos los estigmas que la sociedad nos ha impuesto y dejar de pasar estas ideologías de generación en generación. Según un estudio realizado en 2017, solo el 65% de mujeres heterosexuales tuvieron orgasmos durante el mes previo al sondeo, en contraste con el 95% de los hombres. En comparación con las mujeres que tenían orgasmos con menos frecuencia, se registró que las personas que los tenían con más frecuencia no empleaban únicamente el sexo vaginal, sino que experimentaban con estimulación genital, posiciones, fantasías, comunicación con su pareja, entre otras cosas. Los resultados generales del estudio sugerían una amplia variedad de comportamientos que las parejas podían intentar para aumentar la satisfacción en las relaciones sexuales. La exploración sexual es un aspecto completamente natural en todas las personas. Puede vivirse con uno mismo o en pareja. Sin embargo, no tiene por qué estar relacionado con el sexo tradicional. Hay que empezar a entender que el sexo no solo tiene el fin de la reproducción, sino que es todo un proceso con una infinidad de posibilidades y sensaciones, algo que nos permite conocernos y crear una mejor relación con nuestro propio cuerpo. Según datos, hay un porcentaje mucho mayor de hombres que llegan al orgasmo, a comparación de las mujeres. ¿A qué crees que se debe esto? En primer lugar, tendríamos que saber de dónde surgen esos datos, de qué contexto socioeconómico, cultural y en qué rango de edad surge. Las investigaciones pueden tener un sesgo muy grande. Es verdad que sí hay un tabú en torno a la sexualidad de las mujeres y también habría que preguntarnos qué mujeres y qué hombres, porque si estamos pensando desde la heterosexualidad o desde una heteronorma o desde las personas cis, pues todo esto cambiaría muchísimo. Esto del orgasmo es un tema muy específico y que no necesariamente se vincula con el género o con el sexo, sino que se vincula con algo mucho más profundo, que es que pareciera que el orgasmo es el fin último del placer sexual, cuando en realidad pues abarca muchísimas otras cosas. ¿Por qué no se toma en cuenta el placer de la mujer a la hora del acto sexual, hablando específicamente en relaciones heterosexuales? Es que se está dando por hecho que no se toma en cuenta. No es que un varón de pronto no tome en cuenta el placer de la mujer, sino que el placer o la visión del placer pues está bastante colonizado pues por la cultura, colonizado por ciertos estereotipos de género, ciertos estereotipos de cuerpo, colonizado por alguna parte del porno. No daría por hecho que todos los hombres no toman en cuenta el placer de una mujer. Yo creo que sí lo toman bastante en cuenta. Incluso puede ser un problema para su propio desempeño. En una relación sexual subyacen muchísimas más cosas, quizá un poco la comunicación, quizá un poco abrir el tema sobre el consentimiento, que eso también es algo muy específico. En esa misma línea de que el placer es algo que está colonizado, pues también las mujeres, no todas, ¿verdad? O sea, algunas mujeres o algunas personas podrían pensar que la relación sexual culmina o termina con la eyaculación masculina. Entonces, eso podría ser que por ahí tengamos una pista de qué sucede con el placer de la mujer. Y pensando que el fin único nuevamente podría parecer que es la eyaculación, pero no lo es. O el orgasmo, pero no lo es. Y el orgasmo, digamos, tanto masculino como femenino, no necesariamente está relacionado con la eyaculación. Tendríamos que cuestionar cuál es el concepto de placer, cuál es el concepto de la búsqueda corporal o de la geografía corporal de cada ser humano, para saber en qué nivel de importancia o prioridad se encuentra el placer de quién y cómo se actúa. Por supuesto que se está como dando por hecho que muchos hombres solo buscan el placer sexual.
Y eso no quiere decir que las mujeres no, tampoco lo hagamos, ¿no? O sea, como también, pues sí, solo quiero coger, pasármela chido y ya no me importa si el vato se viene o no, etc. Pero hablar de eso es algo muy complejo. ¿Cómo dejar atrás los estigmas sociales sobre el placer de la mujer como algo malo o como algo vulgar? Yo no sé si todo el mundo piense que la sexualidad femenina es algo vulgar. O sea, no es como que cuando tú vayas y busques porno digas, oh, esto es muy vulgar, no me va a aprender. O sea, pareciera que hay como más bien un doble vínculo, ¿no? Entre, sí que rico y entre más cochino mejor. Y que está esta otra parte en la que en la intimidad hay un tono moralista, ¿no? O sea, como, que no se sepa que yo sé mucho o que no se sepa que yo quiero o busco. Creo que pues sería muy complejo tratar de cambiar todo el contexto. Es una lucha social, definitivamente. No creo que nos toque como vivirlo en una trinchera pública, pero sí, pues lo personal es político, ¿no? Entonces creo que si no puedes cambiar el mundo entero, puedes empezar por cambiarlo contigo. De pronto quitar esta connotación de vulgaridad a lo que tenga que ver con el placer. O sea, es muy difícil, ¿no? O sea, se puede decir muy fácil, pero es muy difícil. Involucra procesos personales muy fuertes, procesos de análisis, sobre todo tener información, intercambiar esta información con distintas personas, porque pues puede haber muchos puntos de contraste, ¿no? Y no se trata de pensar como, oh, si alguien quiere una relación sexual muy, pues muy tradicional, entre comillas, que eso esté mal, ¿no? O que eso no tenga un tinte vulgar. Entonces, creo que lo primero sería validar que hay muchas sexualidades que sí tienen que ver con mucho del contexto, pero que absolutamente todas tienen una validez para las personas y para la manera en la que las viven. Creo que también involucra pensar o cuestionar qué quieres y hacia dónde quieres dirigir tu placer, y que de pronto esta liberación de la sexualidad no sea obligada para todas las personas. Que no sea como, sí, es que es un tabú, es que hay que abrir el tema, es que sí, pero también habrá quien no quiera abrirlo, ¿no? Para quien sea más importante desarrollar su espiritualidad, o para quien sea más importante desarrollar algo científico, ¿no? Más importancia se le da también a qué tanta apertura hay en cuanto a tu sexualidad. Parece que ganas puntos, ¿no? En la revolución sexual, y no es así. O sea, es un proceso de autoconocimiento y es un proceso de saber qué quieres y hacia dónde quieres llegar. Y creo que algo muy importante es que el orgasmo no es el fin último, sino que hay todo un espectro muy amplio de placer que se puede compartir, que se puede vivir en lo individual, que se puede vivir a nivel de fantasía, que se puede vivir a nivel corporal, que se puede compartir en pareja, que se puede compartir en otro tipo de vinculaciones afectivas más abiertas, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es un proceso complejo y tendrá que ver con los objetivos de desarrollo que tenga cada quien también. ¿Cómo empezar a conocernos a nosotras mismas y nuestro placer sin ningún prejuicio mental? El autoconocimiento es un proceso muy complicado sin que existan juicios personales. Entonces es un propio proceso hacer cualquier cosa en la vida y no juzgarte por eso. No juzgarte por si estás haciendo bien o mal, o hacia dónde se dirige lo que estás haciendo, sin regañarte. Pero hay una vocecita que constantemente nos está vigilando. Entonces, si tú llevas esto a cualquier plano, pues va a ser muy difícil desarrollarte. Específicamente con el cuerpo, que es uno de los territorios más colonizados, pues por la medicina, por el Estado, por la psicología misma, por las instituciones sociales en general, pareciera que hay un poco más de dificultad en contactar con el cuerpo, pero en realidad es pues el sitio con el que estamos en contacto todo el tiempo. Entonces, un poco pensar que hay una manera de hacer las cosas sin juicio, pues es una meta difícil. Entonces, creo que lo primero es abandonar la idea de que no nos vamos a juzgar. Sí nos vamos a juzgar, hay que saber qué hacer con ese juicio, hay que desarrollar herramientas que nos permitan tener una comodidad
una aceptación incondicional hacia, en este caso, el placer. No hay una fórmula mágica, no va a funcionar igual en todos los cuerpos, no va a funcionar igual en todas las mentes, no va a funcionar igual en todas las identidades sexuales. Creo que podríamos decir, pues es que te puedes comprar un juguete sexual y puedes experimentar con eso, pero habrá quien no pueda hacer eso, ¿no? O sea, quien no pueda ni siquiera tener un momento de autoerotismo porque no hay intimidad en casa, o porque su momento de autoerotismo es en un cruising, en un baño público. Entonces, es complicado y tendríamos que saber que todas las personas tienen un proceso diferente ante esto, que el primer proceso a lo mejor implica por cuestionarse simplemente, bueno, esto es lo que quiero, esto lo estoy gozando o no, hacia dónde se dirige mi búsqueda del placer, si es verdad que quiero buscar ese placer orgásmico que de pronto todas las mujeres creen que es inalcanzable o que es algo muy complejo o muy complicado. Dejar también las comparaciones con otras personas que viven una sexualidad muy abierta o muy amplia o muy orgásmica o muy exagerada o no sé, algo así, cuando en realidad pues cada quien tiene ese margen de autonomía, de aceptación, de validación, y ese es realmente el trabajo, ¿no? Saber hacia dónde quieres dirigir tu placer y que hay muchas maneras, ¿no? Y podemos estar probando de todo un poco, a ver cuál nos pega más, cuál nos gusta más, y se puede volver una búsqueda, ¿no? Más bien es esto, como una constante búsqueda, como una fiesta en la que puedes estar experimentando y a veces puedes decir, no, esto no, y a veces también puedes decir, pues me puse muy mal en la fiesta o ya ni me acuerdo qué pasó, pero tratar eso, como de asumir que es un proceso que no es tan perfectible, o sea, es algo en lo que todo el mundo siempre estamos cuestionándonos todo el tiempo y que pues es eterno, ¿no? O sea, forma parte de la vida. La sexualidad es una de las áreas más complejas del ser humano, pero también de las más innegables. Es interesante conocer el contraste y choques entre datos históricos o porcentajes y opiniones de alguien profesional que cuenta con distintas experiencias. A pesar de que el tema de la sexualidad ya se puede discutir con mayor libertad, estas discrepancias nos dejan claro que todavía existe una amplia gama dentro de la sexualidad, tanto por conocer como por explorar. Por supuesto, también existe una gran importancia en el autoconocimiento, al igual que en aprender a ver nuestro cuerpo como un lugar sin prejuicios. Hay un mundo de posibilidades para disfrutar nuestra sexualidad, solas o en compañía, y permitirnos buscar estas alternativas nos abren una puerta al placer y a liberarnos de los tabúes que siguen existiendo. A partir de nutrirme de más información y escuchar la opinión de la sexóloga, ha cambiado mucho mi perspectiva respecto al tema. Creo que la sexualidad se vive de distintas formas en cada persona, y eso es lo bello de ella, que no solo es un blanco y negro, sino que hay toda una gama de grises en el medio. Entendí que el placer se vive o no, la persona está en todo su derecho, pero también sé que debemos de luchar con la idea patriarcal que nos han impuesto y no vivir la sexualidad como la sociedad machista siempre nos ha dicho. Simplemente ser libres, amarnos y disfrutar nuestro cuerpo como nosotras nos dé la gana. Explorar los diferentes vínculos, la orientación sexual, la identidad de expresión de género o la relación con el erotismo, entre algunas tantas cosas, son las que nos ayudan a saber qué tenemos, cómo lo queremos y hasta dónde podemos llegar. En pocas palabras, tenemos el derecho a conocernos y saber satisfacer todas estas necesidades que son parte de todas, todos y todes, porque al final somos seres sexuados. Cambiar la palabra limitar por libertad, reprimir por disfrutar y complacer por gozar. Se necesita ir más allá de la penetración al clítoris, porque las relaciones sexuales y el placer no solo se tratan de un ritual del contacto físico, sino también de todo un proceso de sensaciones donde tocarte y tocar juega un papel muy importante, al mismo tiempo que reconciliarte con la idea de disfrutar tu cuerpo. El placer no se limita al sexo ni a la actividad sexual en pareja. Explorar tu cuerpo te ayuda a conocerlo mejor y a conocerte a ti. Te permite disfrutar de la actividad sexual con tu pareja o con otra persona con la que decidas estar. Recuerda que esto es un proceso de disfrute. No hay y no existe ninguna checklist que tengas que cumplir. La sexualidad no se trata de eso, mucho menos el placer. Tiene que ser algo personal. Todas las experiencias son distintas. Cada quien tiene un proceso y todos tenemos sensaciones distintas. Te invitamos a disfrutarte a ti misma, a abrirte a la idea de conocerte y ver lo que te gusta o lo que no te gusta. Y sobre todo de liberarte, de dejar esos estigmas atrás y simplemente disfrutar tu sexualidad al máximo. El placer no se limita al sexo ni a la actividad sexual en pareja.